No, no le mires el morro, hablaré después de él, pero no puede ser el protagonista de todo este reportaje ya de salida. Porque la Serie 4 es mucho más que su estética frontal, es una fórmula que ha mutado orgánicamente desde los ligeros dos puertas de la Serie 3 o los 2002 primigenios hasta crear lo que tenemos hoy con nosotros. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power con la energía de Total. Y esta es la prueba del BMW 430i, un auténtico gran turismo. Y lo primero que voy a hacer es recuperar el concepto de gran turismo, explicaros de dónde viene. Si habéis visto alguna vez al trío Calavera en Top Gear, luego en el Grand Tour, lo explicaron. Si habéis visto el canal Viajar, a un hombre que va viajando por toda Europa en un tren con un libro con un aspecto un tanto peculiar, también sabréis de qué va, pero de todas maneras os lo voy a explicar de manera sencilla y resumida. En el siglo XVII, por aquellas épocas, la gente que tenía dinero y tenía hijos, lo que hacía era, cuando iban a acabar sus estudios de formación, los enviaban a recorrer Europa adelante. Una especie de viaje épico, mítico, que se les iba a quedar grabado en la cabeza y que era una manera de cultivarlos, de educarlos. De esta manera la gente, sobre todo los ingleses, que son los que establecieron esta tradición, cuando llegaba a los 20 años, algo así, cogían un macuto y empezaban a viajar por Francia. Cruzaban Francia entera, iban a Italia, veían la Costa Azul en Francia primero, iban a Roma, daban 1000 vueltas a Florencia, a Venecia, y en todo ese viaje os podéis imaginar que sin existir por entonces trenes, ni aviones, ni coches, representaba una experiencia salvaje para cambiar a las personas y hacerlas madurar entre las condiciones que tenían que afrontar, los desafíos que les suponían y todo lo que tenían que resolver. A fin de cuentas nunca habían salido de su país y para ellos aquello era una especie de desafío tremendo. Toda esa aventura acabó de golpe cuando llegaron los trenes. ¿Por qué? Pues porque la gente que hacía esos viajes los hacía de manera individual y de manera muy pausada, muy tranquila, yendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y la irrupción de los trenes a vapor lo que hacían era proporcionar movimiento comunitario, mucha gente metida en el tren y muy rápido. Y no se podía experimentar esa pausa en el viaje, ni pararse donde uno quería, ni disfrutar del camino. Todo eso regresó cuando se inventó el coche, cuando justo estábamos a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese concepto de gran turismo, de hacer el Grand Tour, pero en este caso con coches y sobre todo con mucho dinero en el bolsillo, de repente volvió a cobrar sentido. El automóvil generó, especialmente en las clases pudientes europeas, el deseo de volver a cultivar ese gusto de los jóvenes por salir de casa de sus padres y viajar para conocer lugares distantes. Los deportivos italianos, conducidos por preciosas carreteras de costa, de montaña, descubriendo rincones de la Costa Azul de París, de Roma o de cualquier otro lugar, se convirtieron en una nueva moda. Lancia, conocedora de cómo se volvía a hablar del Grand Tour por Europa, ahora motorizado, decidió recoger el testigo y bautizar a su Aurelia en su versión deportiva de dos puertas como Aurelia GT, con GT utilizándolo por Gran Turismo. No fue la primera fue Alfa Romeo con el 6C antes de la Segunda Guerra Mundial con los mismos valores e ideales, y sí, hasta el mismo diseñador, Vittorio Jano. Pero los libros de historia tienen en cuenta que el Aurelia GT fue el coche que realmente lanzó al estrellato el tema del uso de GT, porque es el primero que tuvo éxito comercial en gran serie. Si es que podemos llamarle gran serie a las ventas del Aurelia GT, claro. El concepto en sí mismo no era novedoso. Si lo pensáis, Alfa Romeo, Ferrari, Aston Martin, Pegaso con los Z102, ya tenían coches en los años 50 y en los años 60 destinados justo a hacer este tipo de grandes tours, de viajes para gente acomodada en el que moverse. Pero fue el Lancia Aurelia el primero que utilizó el término de manera satisfactoria para que se nos quedase clavados a todos en la cabeza. ¿Qué tenía que reunir? ¿Qué condiciones eran las necesarias para poder crear un coche de gran turismo? Lo primero que tenía que ser era un coche dispuesto y disponible para hacer largas tiradas de kilometraje por las carreteras de aquella época. No había autovías y autopistas, pero sí se quería viajar de manera rápida, así que tenía que ser un coche cómodo y confortable, al mismo tiempo que se buscaba que fuese elegante pero también llamativo, que fuese una cosa exclusiva que no todo el mundo tuviese. Como el grueso de las parejas que hacían estos viajes eran parejas recién casadas o gente joven, acomodados todos ellos, pues se buscaba un coche con solo 2 asientos, pero que tenía que tener un gran maletero. Lo del gran maletero tenía que ver con el hecho de que si te ibas de vacaciones para hacer el Grand Tour, para cultivarte, o justo de recién casados te ibas de viaje a la Costa Azul, tenías que tener algún sitio donde meter las maletas. Otros aspectos que se fueron integrando dentro de ese concepto era que los motores fueran grandes y potentes, que el coche fuese rápido y que fuese meridianamente deportivo. No deportivo en el sentido de ser un coche ultra ágil, exigente
y súper rápido en cualquier tramo de carretera, sino rápido en largas distancias, pero también cuando te metieses en una carretera con muchas curvas pudieses disfrutar de ellas. Así cuando te tocaba cruzar algún tipo de carretera de montaña de los Alpes suizos, cuando estabas pasando a Italia podías disfrutar y pasártelo bien también con el coche. Con esta fórmula nacieron un montón de coches, del Ferrari 330 GTC al Pegaso Z102, al Aston Martin DB4, podéis echarle los Maseratis, podéis echarle imaginación y haceros a la idea de que en los años 50, 60, incluso al principio de los 70 teníamos un montón de coches que se alineaban justo con estos valores predefinidos. Con el paso de las décadas, el término GT se tergiversó y se separó del uso del coche. La irrupción de las autovías y autopistas cambió la manera de conducir, el término GT llegó a coches mucho más mundanos y sobre todo se dejó de prestar atención a la idea de un coche cruzacontinentes para parejas acomodadas y jóvenes para pasar a representar algo mucho más relacionado con las prestaciones. BMW también tuvo coches de gran turismo. Si echáis la vista atrás y recordáis el 635 CSI RY que probamos en esta misma carretera, ese es un buen ejemplo de un coche de gran turismo, pero no era el primero, obviamente. Antes habían estado los E9, los 3.0 CSL y previamente los 2000 CS, coches que eran justo esta definición de gran turismo aplicada a un coche de calle. Y desde ese momento, desde esos años 60, BMW siempre ha mantenido dentro de su gama un coche fiel representante de esta categoría de GTs. Ha pasado a llamarle, primero era Serie 6, luego era Serie 8, con los faros retractables, luego volvió a ser la Serie 6 y ahora vuelve a ser la Serie 8. Así que siempre ha tenido un miembro dentro de la familia que se alineaba con este concepto de gran turismo. Curiosamente, mientras BMW hacía eso, también tenían en su gama un coche compacto y deportivo mucho más de batalla, voy a decir. La Serie 3, sucesora de la Neue Klasse, siempre tuvo variantes de 2 puertas y talante deportivo, pero eran coches más de curvas, más ligeros, más respondones y atrevidos que algo al estilo de Gran Touring. Para mí todo ese concepto del Serie 3 como coche ligero, deportivo y de meterse en circuitos murió con el E46. Del E90 en adelante BMW empezó a girar el volante y a cambiar la esencia del coche de un deportivo ligero, compacto, pequeño y divertido a un coche mucho más grande, más lujoso y más gran turismo, que es por donde hemos empezado esta historia. La problemática la ha tenido porque en el E90 todavía esa Serie 3 montaba un V8 grande de gran turismo en el 3 puertas, pero seguía teniendo demasiada conexión estética entre la versión esta coupé y la versión del sedán. Era un coche que todavía no había arrancado para ser un gran turismo, no tenía esa esencia estética. Con el cambio de nombre, cuando dejó de llamarse Serie 3 Coupé para llamarse Serie 4, BMW dio otro paso. La idea era cada vez acercarse más a ese concepto de gran turismo. Y fue el nacimiento con esta última Serie 4, con la generación anterior a la que tenemos hoy con nosotros, con la que BMW se lanzó a por todo y montó una cosa que se llamaba el Gran Coupé. El Gran Coupé le permitía a BMW ofrecer una carrocería de techo bajito y 4 puertas, 5, perdón, y eso le permitía automáticamente, como todos los clientes se iban por ahí cuando necesitaban plazas traseras, le permitió ser un poco más agresiva con el planteamiento del 2 puertas, que podía ser un poco menos voluntarioso en ofrecer espacio en las plazas traseras, sacrificando un poquito de eso en favor de la estética. Esa creación del Serie 4 Gran Coupé ha permitido cambiar totalmente el concepto para esta nueva generación del modelo. Y este cambio de concepto se nota desde el primer instante en el que lo ves. Nunca la versión de 2 puertas del Serie 3 se había separado tanto de la berlina, pero en este Serie 4 se ha apostado todo para hacer un coche distinto, un Serie 8 a escala reducida. Porque este coche es completamente distinto a todos sus antecesores. Sus ancestros eran una cosa derivada de la Serie 3 y a este coche, en cuanto lo ves que se diferencia mucho más estéticamente de la berlina. Busca una identidad propia, una identidad que sin duda es del gran turismo. Mide 4,77 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,38 de alto, con una batalla de 2,85 metros. Esto lo hace 23 milímetros más ancho que un Serie 3, 57 milímetros más bajo, pero también es 59 milímetros más largo, que es la cota que más va a cambiar las impresiones visuales del coche. Este cambio de proporciones lo que hace es que veamos un coche mucho más alargado, mucho más bajo y mucho más ancho, con mucha más diferencia estética y mucho más músculo. Tenemos además un juego de proporciones que también lo hacen verse de otra manera, verse más GT. Tenemos un capó muy largo, muy plano, una cabina muy retrasada. Este punto A está muy lejos de donde empieza el coche. Y una vez que empezamos tenemos un arco de techo que sacrifica la altura libre en las plazas traseras para convertirse prácticamente desde que pasa aquí el vértice y deja el espacio de las cabezas de los pasajeros delanteros, cae suavemente hacia atrás para generar ya el tercer volumen, que está claramente diferenciado. No es un fastback al uso, porque sí que tiene portón de maletero separado con suficiente longitud, pero juega ese juego de proporciones
para crear un coche que auténticamente a mí me recuerda a los Gran Turismo de los años 60. Además se trabajan muchos otros aspectos que os voy a ir ahora detallando, pero voy a empezar por el más polémico de todos, que es el frontal. El frontal es lo que más críticas ha recibido, sin ninguna duda. Y puede que haya gente que no le guste y gente que lo odie. Gente que le guste todavía no he encontrado del todo. Pero lo que os voy a decir es que la idea conceptual no me parece mala. Si echáis la vista atrás, esto es una clara reinterpretación del frontal del 2000 CS o incluso de la calandra del E9, del 3000 CSL, del 3.0. La cuestión es que BMW ya llevaba tiempo tonteando con esta idea de reinterpretar esta calandra tan vertical, porque estos dos riñones tan verticales se habían utilizado durante muchos años en BMW, y primero nos enseñó el CSL OMAS. El OMAS tenía este mismo concepto de calandra muy vertical, y si veis el coche, que ahora os vamos a colar imágenes encima, realmente funciona, queda bien, ¿no? Y cuando lo ves aquí aplicado, ves que no termina de funcionar por una razón que yo creo que tengo bastante clara a la hora de detectarla, y es que, si veis, la ceja del faro, la que lo cabrea, acaba aquí, y la calandra sube. Si la calandra hubiese venido desde este punto y se hubiese proyectado hacia abajo, tendríamos la calandra más metida hacia adentro, más de tiburón, más como las hacía Hofmeister cuando hacía los coches de los años 70 de BMW, y al subirla hacia arriba, para crear esta hendidura, donde está la insignia, que lo hemos visto en más protos de BMW, pues se nos hace un poco extraño, sobre todo en imagen, porque gana demasiada altura cuando parece que estos faros lo que quieren es cortarla aquí. Voy a decir una cosa más, Audi tiene calandra single frame de arriba abajo, y Alfa Romeo tiene un diseño muy similar en el frontal del Giulia. Si os fijáis, la forma de los faros, cómo se cortan en la aleta, cómo vienen hasta aquí, cómo tiene una calandra muy vertical, pero BMW ha buscado su propia identidad, ha conseguido que sea diferente porque no se parece a nada que haya en el mercado, pero no sé yo si termina de estar justo como a uno le hubiera gustado que estuviese ejecutada al detalle. Y el problema del frontal no se queda solo en la calandra, tenemos la boca inferior, que funciona bien, pero tenemos también estas tomas falsas de aire, una a cada lado. Sirven para encajar y tener aquí el air curtain, que sí que es funcional del todo, pero esta parte negra, que en el M4 y en el M3 está eliminada, a mí no me termina tampoco de convencer. De hecho, si ves el paragolpes del M3 funciona mejor, justo porque solo tiene esta tira vertical en esta zona. Los faros abandonan la forma de dos elementos distinguidos con un pequeño puente en esta zona de la serie 3 para agregar un diseño más limpio, de trazados más limpios. Llevan tecnología láser LED, iluminan, que no se hacéis la idea, y el capó se le han metido un montón de curvas y líneas, un poco para quitarle ese peso adicional que podía llegar a tener. Entonces tenemos un nervio, dos nervios y tres nervios. Tal vez es este el que no me termine de convencer, no sé. En cuanto me quito de aquí, en cuanto cambio el punto de vista, el coche me gusta. Es este punto justo en el que tiene el morro medio torcido y tiene esta parte falsa donde no me termina a mí de convencer. Pero si por delante ha cambiado y ha evolucionado, por el lateral todavía tiene más cambios y más diferencia con lo que tradicionalmente se veía en un Serie 3. Para empezar, si buscáis la línea de estilo que pasaba justo por aquí, plegando la chapa, agarrando la manilla de la puerta, directamente no existe. Se ha sustituido por esta segunda línea de estilo claramente más baja, que no funciona de la misma manera. Aquí lo que se crea es una hendidura para luego tener un captador de luz en la parte inferior. Si nos vamos a buscar línea de estilo aquí, lo que vamos a encontrar es que BMW ha buscado crear músculos sobre los pasos de rueda. Tenemos este primer músculo que luego desaparece casi, que nos enmarca la rueda delantera. Lleva llanta de 19, aunque no lo parezca con lo grande que es el coche. Y luego tenemos esta super cadera en la parte posterior que casi se coloca horizontal para convertirse en la tapa del maletero. Eso genera mucho músculo en la parte trasera y crea tensión en la carrocería y hace que funcione mucho mejor en vista lateral que cuando la ves en vista frontal. Se ve sobre todo que es un coche muy grande, muy alargado, bajo. Ya os he hablado de la curvatura del techo, aquí se sacrifica también el codo Hofmeister, que no está en ningún sitio. Tiene esto solo que ver el hecho de que, como ya este pilar C viene convertido del montante de aquí arriba, pues no quedaba sitio tampoco para generar ese codo, y de hecho hubiese quedado hasta extraño, porque lanzarlo hacia adelante hace que la línea sea más dinámica, y si lo cortas así, pues parece que funciona mejor que lo que hubiese funcionado un codo Hofmeister tradicional en esa zona.
Y por detrás, evolucionando justo de la cadera, como os decía, sale la tapa del maletero muy horizontal con un pequeño vértice en esta zona para crear un pequeño aplique aerodinámico. Este aleroncillo, este labio, solo se equipa en los acabados M. Se utilizan grandes pilotos horizontales con tecnología LED que quedan bien rematados, una zona negra que evita el peso excesivo visual de la parte inferior del paragolpes, un difusor funcional y dos colas de escape que son de verdad, por lo menos. Y además, como se sacan hacia los lados, enfatizan la anchura del coche, anchura que también queda remarcada por las salidas falsas de aire que tan de moda se han puesto. El CX del coche es de solo 0,25, que es bajísimo para un coche de este tipo. Y ahora lo que vamos a hacer es hablaros del interior. Las cosas como son, el coche es muy distinto a todo lo anterior y entiendo que eso pueda romper esquemas y salirse de lo esperado, pero a mí me funciona, digamos, al 90%. Creo que la clave es comprender que se ha pasado progresivamente a lo largo de los últimos 25 años de un coupé derivado de un sedán ligero a este concepto de gran turismo que nos quiere vender algo similar a lo que tienes cuando te compras un Aston Martin DB9 o un Maserati Gran Turismo, jugando justo con las proporciones visuales de coche largo, bajo y ancho. Sí, está algo saturado en su frontal y su capó está lleno de líneas y detalles, y sí, la Calandra yo la habría ejecutado de otra manera, aún manteniendo este concepto tan vertical, pero es un coupé elegante y bien trabajado en lo visual, especialmente en persona. Por dentro hay muchos más parecidos con la Serie 3 que en la parte externa, así que prácticamente el salpicadero es una copia, prácticamente todos los elementos que nos encontramos tienen que ver con la berlina de 4 puertas, pero sí que hay una serie de detalles que, aunque los explicamos en el vídeo del 330i, quiero recordaros. Para empezar, aleluya, tenemos integración con Android, por fin. Si recordáis, os decía que yo esperaba mucho de BMW en esta integración, ya que les había costado tanto tiempo, y sí, cumple lo esperado. No solo es inalámbrica, sino que llega mucho más allá para replicar los datos del sistema de infoentretenimiento en el cuadro de instrumentos, así que puedes ver las indicaciones de Google Maps tanto en el cuadro de instrumentos como en el proyector de datos en el parabrisas. Y además el uso de una pantalla extra ancha permite que BMW nos muestre varias funciones de Android al mismo tiempo en la misma pantalla. Puedes ver la música a la vez que estás viendo el mapa de la navegación, por ejemplo. Luego está todo lo que comento siempre, mandos físicos para el infoentretenimiento, los modos de conducción que, si bien son por superficie táctil, tienen un clic físico. Tenemos control del climatizador por botones con un modo automático con facilísima regulación de intensidad, mandos físicos para las luces, mando físico de ruleta para el volumen. El cuadro de instrumentos, una vez más tengo que decir que no me termina de convencer, me parece lo menos conseguido del conjunto, especialmente por la forma del cuentavueltas. Por suerte, hay una barra del cuentavueltas en el proyector de datos del parabrisas, pero yo buscaría otra solución para el cuadro, ni que sea integrando una opción para ver el cuadro más racing al estilo de los BMW M. La posición de conducción es más baja que en un Serie 3 de 4 puertas, vas un poquito con el culo un poco más inclinado y tienes una sensación visual un poco distinta, con un pilar que se ve más grueso y con otra inclinación. El volante cae justo donde quieres. Tengo la queja de siempre de los BMWs de que me da la sensación que con el volante M es demasiado gordo. Una cosa que hay gente a la que le mola, pero me parece a mí que le sobra, un poco de diámetro en el agarre. Más bien sentado, estos asientos son unos opcionales deportivos M de 900 euros, hay que tenerlo en cuenta cuando piensas. Tienen buen reglaje en todas las direcciones, eléctrico, además tienes reposapantorrillas, las aletas regulables para abrazarte el cuerpo hasta el cabecero, tiene la regulación eléctrica, te acerca el cinturón de seguridad automáticamente para que te lo pongas. Es un sitio agradable para pasar largas kilometradas típicas de un Grand Tourer, para cruzar medio continente directamente, de una sentada. Las plazas traseras son las de un 2+2 o un Gran Turismo al uso. Cuando os decía en la apertura de este vídeo que este coche era un Gran Turismo y os explicaba el concepto de GT de los 60, lo de las plazas traseras ya era así. Durante años BMW estuvo condenada a que sus coupés derivados de la Serie 3 tenían que tener plazas traseras para adultos, pero eso ha cambiado ahora. El éxito del Gran Coupé en la generación previa ha permitido soltarse la melena y arriesgar más con este coche para crear un GT ya sin tantas concesiones, y esto va a costa de tener poco espacio para la cabeza en las plazas traseras. De hecho, doy yo y mido unos 73. Tienes buen espacio para las piernas, eso sí, tienes salidas de aireación, tienes conexión USB y de hecho tienes hasta climatización de 3 zonas. Puedes elegir una temperatura independiente para la zona posterior, pero no es un sitio para hacer largos kilometrajes con adultos atrás. El maletero es otro elemento clave como buen GT, y con 440 litros el coche va bien servido. ¿Qué prefieres, un portón? El Gran Coupé tendría que ser tu opción.
Por debajo este coche comparte la misma plataforma del Serie 3, del Serie 5, es la modular de tracción trasera de BMW, pesa 1.622 kilos, que dirás, es un coche pesado. Y lo cierto es que lo es, pero si tienes en cuenta que mide 4,77 metros de largo, este Gran Turismo no resulta pesado. De hecho, dentro del concepto del Gran Turismo ya se incluía que fuesen coches pesados. El problema que podéis tener mental al asumirlo es que esto ya no es un Serie 3 Coupé, que era un deportivo ligero. Eso le va a quedar para el Serie 2 Coupé trasera, que ahora va a renovar BMW, por cierto. Vamos a ver elementos de suspensión. Tenemos delante sistema McPherson con una columna y un trapecio inferior que está desmontado en dos brazos, ambos de aluminio forjado. Esto mola mucho verlo. Uno es transversal, que va montado sobre un bushing muy rígido que controla los movimientos laterales de la rueda con mucha precisión para que el coche sea muy preciso a la dirección. Y este longitudinal, o diagonal, como le queráis llamar, es el que permite que haya cierto movimiento hacia atrás en los baches y proporciona un poco más de confort. Aquí hay cosas importantes a contar respecto a un Serie 3 convencional. Este coche lleva más caída en el tren delantero, tiene una geometría más agresiva, también parece tener un poquito más de avance respecto al Serie 3 y también respecto al Serie 4 anterior. Y luego tenemos un truco en los amortiguadores. Cuando probamos los dos Serie 3 que hemos probado, tanto el 330 como el 340, hemos probado dos versiones que llevaban amortiguadores de paso variable. En este caso tenemos los amortiguadores pasivos tradicionales de BMW, tradicionales por decir algo, que son el equipamiento estándar base, en este caso con la versión deportiva, pero el equipamiento convencional. Y tiene una cosa especial, y es que tienen topes hidráulicos, pero no topes hidráulicos en compresión y en extensión, sino que tienen truco. Vamos a explicar el truco. Cuando se montan topes hidráulicos, lo que se suele hacer en los coches de rally, sobre todo, que es donde más se utilizan, es frenar el movimiento en el último cacho de recorrido, tanto en compresión como en extensión de la rueda. De esta manera lo que se consigue es evitar que cuando te estás quedando sin recorrido el coche bote dentro de ese límite. Lo que ha hecho BMW es coger ese concepto y ampliarlo muchísimo más. Concretamente en el tren delantero lo que tiene es un tope hidráulico en extensión que entra en funcionamiento muy pronto. A la que te mueves un cachito de un par o tres de centímetros, empieza a trabajar el tope de extensión en rebote y lo que hace es controlar la extensión de la rueda, frenarla. En cambio en el tren trasero lo que se tiene es un tope hidráulico temprano en compresión. Eso lo que va a hacer es que cuando la rueda sube y se desplaza 2-3 centímetros empieza a trabajar y pone mucho más duro el amortiguador. ¿Para qué sirve todo esto? Pues básicamente para configurar un amortiguador muy blandito en condiciones de poco movimiento y hacer que cuando la rueda se desplaza mucho empiece a endurecerse. Básicamente lo mismo que probamos en el Ranger Raptor. ¿Os acordáis que os dije que tenía dureza variable en función de la posición del amortiguador? Aquí es lo mismo, y BMW ha preferido esto a una válvula selectiva de paso, que son esas válvulas que cuando pillas baches, que son movimientos de alta frecuencia, van blandas, y cuando pillas cabeceo y balanceo, que son movimientos de espacio, va más dura, de manera que podemos controlar que el coche no cabecee y no balancee tanto y al mismo tiempo tener más confort en bacheo. Pero BMW ha preferido no montar un sistema de esos porque dice BMW que ese tipo de válvulas en ciertas frecuencias donde se confunde cabeceo y balanceo ya con bache, casi es un bache pero no llega a serlo, se pone la suspensión dura y lo que acaba el coche es botando de la carretera. Entonces, utilizar este sistema, en teoría, y ahora lo vamos a ver mientras conducimos, mejora claramente la experiencia de conducción ofreciendo ese mix entre confort y control de movimientos. Detrás tenemos un sistema multibrazo para sujetar la mangueta trasera. Tenemos un tirante por aquí, otro tirante por allá que controla la convergencia, el brazo que se lleva la principal carga y otro que está por ahí arriba que controla la caída. Todos los elementos son de chapa de acero estampada y doblada, así que aquí no tenemos elementos de aluminio, solo tenemos aluminio forjado utilizado para la mangueta. Tenemos un diferencial autoblocante aquí en el tren trasero. Si lo pedís en opción tenéis un diferencial de bloqueo con discos que se van cerrando electrónicamente, pero aquí llevas un diferencial de bloqueo pasivo. Por cierto, todo lo que es el silencioso, el sistema de escape, veis que es de verdad, no es de mentirijillas. Y volviendo un momento a la parte delantera del coche, os quiero hablar de los frenos. Esta unidad tiene unos frenos de 4 pistones con unas pinzas de aluminio, ahí pintadas en azul que quedan muy chulas, con la letra M, que son opcionales, son de pago aparte. Los discos son generosísimos, súper gordos. Este sistema de frenado opcional lo que os va a permitir, y luego lo vamos a hablar cuando conduzcamos, es que no se fatiguen los frenos cuando le estáis pegando mucha caña.
y bajo el capó delantero está el 4 cilindros de 2 litros de gasolina con inyección directa, turbocompresor de doble entrada y todo el resto de atributos que ya os comenté cuando probamos el 330i, por lo que si quieres más detalles técnicos te animo a revisar aquel vídeo. Uno de los mejores motores de 2 litros jamás fabricado es este, con unas prestaciones dignas, 258 caballos a 5.000 vueltas que se estiran hasta 6.500, 400 Nm de par desde 1.500 vueltas, todo ello asociado a una caja de cambios automática de convertidor de par y 8 relaciones firmada por ZF. En nuestras mediciones ha tardado 3 segundos en el 60-100 y 3,6 en el 80-120. Declara BMW una punta de 250 por hora y un 0 a 100 en 5,8. Todo esto lo hace más rápido que un Audi A5 V6 de 265 caballos, por ejemplo, a la espera de poderlo comparar con el nuevo Mercedes Clase C Coupé cuando estrene la nueva generación. Cifras al margen, lo que voy a empezar es hablándoos de la esencia del coche como Gran Turismo. Pongamos que tienes que cruzar Francia desde Calais hasta Montecarlo, yo que sé, algo así. Os vais a encontrar en ese caso conduciendo un coche que es súper silencioso, tan silencioso como que he medido 64 decibelios a 120 por hora en la oreja derecha, 67 en la izquierda. Siempre medimos más en este lado por culpa de la ventanilla, pero os tengo que decir que esa cifra es la cifra más baja que hemos medido en los últimos meses para ningún coche. Las lunas laterales laminadas, el trabajo de insonorización cuando vas conduciendo a régimen constante, tranquilo, hace que tengas una experiencia de conducción súper confortable, súper relajada, que te transporta a otra era de motorización que no tiene que ver con lo más deportivo, lo más rabioso. No tienes rumorosidad de los neumáticos, el motor apenas lo escuchas si no tienes ninguna intención de escucharlo porque no vas con el pedal del acelerador apretado a tope, así que te encuentras con una sensación muy placentera ya por parte del tema auditivo. Además te acompaña en esta unidad un sistema de audio Harman Kardon que es una auténtica bendición. ¿Qué ocurre con la suspensión? Pues que es cómoda. Este coche lleva una suspensión deportiva M de amortiguadores pasivos, de las que ya os he hablado a nivel de cómo funciona. Permite tragarse los baches que te vas a encontrar en la autovía, en la autopista, en carreteras nacionales españolas de manera convencional. No tiene rebotes, no es seca, no es dura. Me parece que está muy conseguida en su compromiso entre controlar los movimientos de la carrocería lentos y los movimientos de los baches, que son los rápidos a los que se enfrenta. Habrá quien diga que como es Sport, que es un poquito, como es suspensión M, es un poquito más dura de lo que le tocaría, y sin duda cuando vais a andar por ciudad y engancháis badenes, tapas de alcantarilla que no están enrasadas en el asfalto, rizos extraños que os podáis encontrar, sí, los vas a notar más que con una suspensión un poco más confortable. Seguro que podéis comprar algún coche más cómodo en cuanto a suspensión, pero vais siempre a perder la parte del control de movimiento de la carrocería que tan conseguida está en este coche, y justo es por esa razón que a mí me parece todo un acierto tener este mix de suspensión cómoda y confortable para pequeños movimientos y después para grandes movimientos que se ponga más dura. Puedes encadenar con este coche ritmos frenéticos para cubrir largas distancias sin cansarte. Tienes el asistente de conducción que, si mantienes las manos apoyadas en el volante, mantendrá la distancia con el tráfico circundante, te mantendrá centrado en el carril y adaptará la velocidad a la de la vía. Y tienes unos faros con tecnología láser LED que rompen cualquier noche. De hecho, me ha sorprendido hasta el funcionamiento del control de crucero, que es capaz de saber la velocidad de la próxima señal y adaptar el coche progresivamente para que vayas a la velocidad que toca justo cuando cruces ese cambio de velocidad. El tacto del motor podría mejorar si llevásemos el 6 cilindros. No hay el 6 cilindros con tracción trasera solo, sino que lo hay con tracción total. Es una pena, en parte. Este 4 cilindros nos gustó mucho en el 330, aquí no, me gusta también, pero no le termino de encontrar ese encaje al 100% con el concepto general del coche. Un motor de 6 cilindros al final es un poquito más redondo y tiene un sonido más redondo, vamos a decir. Las vibraciones no es que se aprecien en este 4 cilindros, pero sin duda el 6 cilindros tiene ese plus para ofrecer. La caja de cambios ZF de 8 relaciones es suave, es confortable, y en cuanto a consumos, hemos medido del orden de medio litro, 1 litro más que con el 330, algo que me ha llamado la atención porque este coche tiene menos área frontal y mejor CX, y esperaba que gastase menos que la misma motorización montada en el sedán, pero no sé por qué, muy bien. Pero este coche nos ha hecho 7,5, 8 litros a los 100, cuando con el 330, con idénticas condiciones de uso, nos hemos quedado en 7 litros, que para un coche de gasolina es poco. Para un BMW de este tamaño, este peso y todo el resto de calibre que tiene el aparato, pues me sigue pareciendo poco. Pero si vas a hacer muchos kilómetros y no buscas un motor tan refinado, tal vez deberías de mirar la variante diésel, aunque eso choque frontalmente
con el concepto de Gran Turismo. Un Gran Turismo diésel como que suena raro, ¿no? O el segundo punto que tiene que cumplir este coche para ser un buen Gran Turismo, ¿cuál es? El hecho de moverse bien por las curvas. Y cuando probé este coche, los primeros kilómetros que hice con él, me llamaron la atención y me hicieron no esperar nada positivo de él, porque no tenía ninguna característica que hiciese presagiar que luego en carreteras de curvas fuese bien. A lo largo de los primeros días de acople con este coche, la suavidad de ese primer punto de recorrido de la suspensión, la del volante, su parte central del movimiento, muy asistido aún en su modo más duro, y la imperturbabilidad de la trazada en autovía me hacían pensar que junto con los más de 1.600 kilos de peso, este coche no iba a ser dinámicamente entretenido. Con un centro de gravedad 21 milímetros más bajo y más ancho en las vías traseras, además este coche se inclinaba cero, dando la sensación a una autovía de ir sobre raíles, especialmente cuando lo comparas con el Serie 3 del que deriva. Efectivo, iba a ser, seguro, pero divertido, tenía mis dudas. Craso error por mi parte, porque en cuanto le empiezas a arrear te encuentras con un coche radicalmente distinto a lo que te había ofrecido en esos primeros momentos de poco giro de volante y poco movimiento de carrocería por poca inercia, poca velocidad, poco freno, poco acelerador. En el momento en el que empiezas a chucharle te encuentras con un coche que es todo una orgía de sensaciones deportivas cuidadas justo como solo suele hacer BMW. Y es que a BMW le dieron muy duro cuando salió el Alfa Romeo Giulia y le empezaron a decir que el Serie 3 no tenía el mismo tren delantero que el Giulia y que el Giulia tenía un tren delantero más capaz. Y parece que se han querido vengar y han creado en este coche, en el Serie 4, un tren delantero que es una auténtica pasada por capacidad de dirección que tiene. Es un coche que tiene una capacidad para evitar el subviraje difícilmente imaginable cuando vas despacio con él, porque le eches lo que le eches, las ruedas delanteras no van a decir basta prácticamente nunca, salvo que hagas una salvajada y te descontroles tú y entres coladísimo y metas mucho arco de volante. Si haces las cosas meridianamente bien, no voy a decir muy bien, el coche va a ser capaz de dirigir con sus ruedas delanteras por donde tiene que ir sin toser y va a mantenerse ahí preciso y va a demostrar, además es capaz de virar planísimo el tren delantero. Y eso te va a dar una confianza que la vas a ganar en 3 minutos. Me falta un poquito de tacto en el aro del volante. Es cierto que el primer cacho de recorrido de volante, que gira poco las ruedas, porque es una dirección de paso progresivo, va un poquito más asistida de lo que quieres. Pero en cuanto pasas de este punto y empiezas aquí a cargar un poquito más el volante, en cuanto la curva se cierra un poquito más, en ese momento la dirección cobra el peso que esperas de ella y ganas toda esa precisión. Apenas tienes que girar las palmas de las manos para meter el coche en cualquier sitio, porque esa extra de velocidad que tiene a partir de cierta cantidad de giro se hace notar claramente, y eso hace que tengas mucho giro con poco movimiento de manos y puedas mantener las manos cerca de las levas, que no son maravillosas porque no son fijas y en cuanto pones las manos así las tienes perdidas, pero es que realmente esa curva la había podido hacer sin soltar las manos de la misma manera. Os digo, genera muchísima sensación de confianza el tren delantero, le falta información, no notas a través del aro del volante que estés patinando las ruedas delanteras. Si lo vas a abrir, si vas a irte largo de adelante, no lo vas a notar a través del aro. Se ha filtrado eso, BMW ya lleva tiempo haciéndolo, pero a cambio de eso tienes un tren delantero hiperactivo. Tiene más caída que el Serie 3 convencional y eso se nota inmediatamente, y eso hace que sea súper capaz. Es que es increíble, puedo tirar el coche mucho más bestia de lo que te puedes imaginar al principio. Puede ser brusco con el volante, meterle el giro y el coche va a ir ahí, y luego te va a regalar la otra parte de la cuestión, que es un coche de tracción trasera, un BMW de tracción trasera, y te lo permite utilizar. Es decir, no es un coche de esos que va atado por raíles de la parte trasera, sino que puedes jugar con el tren trasero y cruzarlo cuando te venga en gana. Incluso con todos los controles puestos, control de tracción, control de estabilidad activados, todo a tope, ya vas a notar que en cuanto abres el gas vas a poder descolgar la trasera si así lo quieres, con el diferencial autoblocante cuidándote. Las pilotes por 4S que lleva este coche son maravillosas, así que te permiten salirte de la zona de agarre, derrapar y volver a la zona de agarre sin ningún tipo de brusquedad. Lo hace todo muy progresivo. Y luego está el juego de la suspensión. Como tiene esa primera parte blandita de recorrido que cae muy rápido en el apoyo duro, vamos a decir, te permite tener mucha instantaneidad en los cambios de dirección. Cuando pones unos amortiguadores muy duros, sobre todo en la parte de recorrido lenta, que es la que controla el cabeceo y el balanceo, lo que suele pasar es que el coche tarda en apoyarse, se hace un poco perezoso en los cambios de trayectoria, o cuando metes el primer golpe de volante no notas que inmediatamente se caiga hacia afuera.
Lo que pasa con este Serie 4 es que han cuidado eso sobremanera y como un poco movimiento de carrocería, el coche va a caer rápidamente en el apoyo y luego no va a haber quien lo mueva. Controla muy bien la extensión de la rueda externa a la curva delantera y eso hace que no flanee una vez que lo tienes metido en la curva, va justo por donde le dices y luego detrás te deja apoyar sin que se hunda de atrás a la hora de acelerar y descolgar la trasera, como os digo, a voluntad. Tiene todavía algunas cosas típicas de BMW, pues por ejemplo, casi no clava el morro a la hora de frenar porque le han metido mucho anti-dive, eso hace que no tengas casi inclinación cuando estás apretando el freno. Los frenos son muy buenos, al principio me da un poco a confianza porque tienen un buffer típico de BMW que casi no frena, un cachito así, que con ese movimiento de pie no consigues mucha frenada, pero una vez que has pasado esa parte de movimiento suave, te encuentras un pedal durito y sobre todo dosificable, que da gusto. Y es un placer encontrar algo así después de tantos frenos con asistencias servotrónicas o como le queráis llamar, que se convierten en algo demasiado electrónico como para fiarse cuando estás descargando el freno y saber exactamente cuánto freno quieres tener en cada zona de la curva. Así que hacer aquí una frenada regresiva, meterte para la curva, dar gas y aprovechar un poquito de la trasera es algo que se hace como el 1, 2, 3, es muy sencillo, es un coche muy fácil de llevar a pesar de pesar casi 1,7 toneladas y medir 4,77 metros de largo. Si acaso tenéis que tener cuidado con dónde abrís la trasera porque es un coche muy largo y si descolgáis el culo del coche pues podéis estar invadiendo Dios sabe qué, así que es mejor hacer poco ángulo de deriva cuando estáis girando y mantener el coche en vuestro carril dentro de lo que se pueda. Incluso en conducción deportiva la caja de cambios me parece que es más que aceptable, cambia rápido hacia arriba, respeta las reducciones cuando se las pides, siempre que tengas la cantidad de revoluciones que quieres y cuando vas en el modo M además se te ilumina, en el modo deportivo se te ilumina una barra para saber cuándo tienes que meter marcha cuando te acercas al corte. En el heads-up display sí que es verdad que el cuadro no es ninguna maravilla para mirarlo mientras vas conduciendo de manera deportiva, pero el heads-up display lo suple perfectísimamente. Se encienden unas luces amarillas muy curiosas que te recuerdan a un coche de carreras que saltan mucho la atención y están justo en tu línea de visión y eso ayuda muchísimo a la hora de decidir cuándo tienes que cambiar de marcha. Lo mejor de todo es que pasado un ratito, cuando ya llevas unas cuantas curvas hechas y te has hecho al coche y le has pillado el tranquillo y vas notando cómo fluye por la carretera, se convierte casi en un guante hecho a medida. Está haciendo justo lo que quieres y controlas justo como quieres el coche. El propulsor me parece que es pues otra vez otra maravilla de BMW en cuanto a respuesta súper lineal, de manera que sin lag, porque no tiene lag, a pesar de tener turbocompresor, puedes controlar milimétricamente con el pedal derecho, con tus movimientos de tobillo, cuánto gas está llegando a las ruedas traseras y cuánto lo vas a cruzar. Y eso es un plus a la hora de tener esa sensación de control absoluto de la máquina cuando estás conduciendo. Hace un año y medio o algo así estaba disfrutando del M2 en Pastoriza, me lo estaba pasando como un enano, descolgando el coche, cruzándolo y diciendo sensaciones muy parecidas a las de este coche. Aquel es un poquito más ágil, es un poquito más estrecho, un poquito más pequeño, un poquito más compacto y sobre todo tiene más potencia, está claro. Pero creo que BMW ha acertado con esa idea de crear un Serie 2 Coupé trasera que va a renovar ahora en breve con otra generación para quien quiera disfrutar más por carreteras de montaña parecidas a estas y crear con este coche un Gran Turismo más capaz en autovía, más de carretera, un poquito más abierta, porque esta justo tal vez no es la carretera que más se alinee con un coche de 4,77 metros de longitud. Este coche le gusta estar por aquí, le gustan las carreteras de montaña, pero es que también le gustan las que son un poquito más rápidas. Le falta potencia, le falta el 6 cilindros, le falta más pegada para poder arrancar la trasera en pleno derrape aquí en apoyo, trasca, y no tengo suficiente chicha para hacerlo. Tal vez para eso está el M440 o directamente el M3, el M4 y compañía, que vamos a ir probando en los próximos meses, pero como balance principal entre todas las virtudes del coche me parece que es todo un acierto. No me malinterpretes, este 2 litros es genial y en el 330 me encantó. Pero como en este Serie 4 va todo tan bien, te da la sensación de que le falta más chicha, más pegarte en el asiento a lo salvaje, más poder sacar todo el partido a la dinámica del chasis. ¿Y qué ocurre si te pones a hacer callejeos y relajas un poco el tema, quitas el modo Sport, pones la de normal, modo confort, aunque tenga los mismos amortiguadores? Lo que te vas a encontrar es un coche que es fácil si lo llevas a la ciudad de callejear, a pesar de la longitud que tiene, sobre todo por las ayudas de las cámaras. La visibilidad hacia atrás no es mala, los pilares no son demasiado
abusados y no sé, yo creo que es un coche que se podría utilizar todos los días para ir a trabajar si así lo quieres, pero no es su ámbito natural. De hecho, en ciudad os va a gastar 10-12 litros a los 100 y eso va a acabar siendo un problema. Para mí está claro, esto es un Gran Turismo, como os he dicho ya 27 veces en lo que va de vídeo, y los grandes turismos, los Aston Martin, los Maserati Gran Turismo, no los utilizas para moverte por la ciudad, los utilizas para irte de vacaciones, para hacer viajes largos, para ir de viajes de representación o para hacer carreteras de curvas y disfrutar. Y para eso me parece que en todos esos aspectos, en todos y cada uno, es un coche que cumple con nota todo lo que esperas de él y más. Y mejora clarísimamente lo que hacía el Serie 4 anterior. Y si me preguntáis si esto es mejor que un Giulia, porque me imagino que saldrá en los comentarios, os diré que es un coche distinto. Esto es un coche de 2 plazas, más 2 ocasionales, es un coupé y no es una berlina como es el Giulia, que tiene un enfoque un poquito más familiar, diré. Me gusta más el motor de este coche, me gusta más el tacto de la dirección del Giulia y sus levas fijas. El tren delantero de este coche, y hay que diferenciar lo que es el tacto de la dirección del tren delantero. El tren delantero de este coche es más capaz todavía que el del Giulia. BMW se ha quitado la venda de los ojos, ha apostado por un tren delantero más abusivo. Lo que ocurría, creo yo, es que no querían hacer un coche con tanta respuesta al tren delantero para hacerlo más fácil de llevar, y el hecho de hacerlo más fácil de llevar condenaba un poco a esos arrastrones, y el hecho de que Alfa Romeo apostase por un tren delantero mucho más proactivo de llevarte por donde quería ha obligado a BMW a tomar esta decisión con el Serie 4, y al tomar esta decisión yo creo que han acertado y me parece que el tren delantero de este coche es mejor que el del Alfa Romeo. Ahora bien, lo que te llega a través del volante no es lo mismo, y si estás buscando ese tacto de dirección, ese tacto en las yemas del dedo para notar cómo están pegándose las ruedas al asfalto, tal vez el Alfa deje un poquito más de resabor en las yemas de los dedos de lo que está ocurriendo. Estética y tema de gustos aparte, este coche es un coche maravilloso, genial, te ofrece una experiencia de Gran Turismo como hacía tiempo que no encontraba ningún otro coche, especialmente si lo igualamos a precio. No hace mucho tiempo te tenías que comprar un Aston Martin o un Maserati para encontrar un coche que te ofreciese todas estas cualidades de viaje tranquilo, de poder disfrutar de la carretera y al mismo tiempo tener ese comportamiento en curva que nos ha ofrecido, sobre todo en curva rápida. Lo de la curva lenta tal vez se le atragante un poquito más también por las dimensiones del coche. Esa mezcla de cualidades realmente sobresalen sobre lo que veníamos viendo tradicionalmente en los Series 4 y en los Serie 3. Y ha sido esa mutación del Serie 3 coupé ligero al Serie 4 pesado, en la que hemos visto el cambio de concepto del compacto deportivo ligero alemán de tracción trasera a un coche mucho más maduro, mucho más caro también, porque este coche, equipado tal cual está, se va por encima de los 60.000 euros. ¿Qué os parece si vemos cuánto cuesta con los opcionales que lleva y buscamos por cuánto lo podéis comprar en un concesionario si lo cogéis de stock? Bueno, ¿qué decís? ¿Encontramos o no encontramos un BMW 430i de stock? Vamos a buscar. Vamos a profundizar directamente en la búsqueda, que va a ser más fácil. Marca y modelo BMW Serie 4. Año, pues como tiene que ser de la última generación, del 21 al 21. Y solo tenemos uno y no es ni un 430i. Si ampliamos la búsqueda al año pasado, nos van a salir varias unidades que no son las de esta generación. De esta última generación solo tenemos este de 184 caballos, que ya no es el coche que hemos probado, es el motor más pequeño, y ya veis que está en 54.500 euros. Tiene pintaza este coche en este color, ¿verdad? En fin, ya veis que de momento no está habiendo automatriculaciones de este coche. Qué bien le queda a este coche, por cierto, y aprovecho esto para decirlo, sin matrícula. O sea, este coche gana muchísimo en cuanto le quitas la matrícula. Es una pena que no estemos en Estados Unidos para poderlo tener sin matrícula. Además, este coche es distinto al otro porque aquí está sin portaplaca y aquí está con portaplaca. Con portaplaca, que son los europeos, pues luce de manera distinta. Y aquí pone Used Cars. Estas fotos son fakes, no se corresponden con el coche. Por es bien fácil entender, aquí esta es española seguro, porque hay un 205 aquí, sí que parece Europa, pero este sin el portaplacas delantero no tiene pinta de ser en Europa, y esto el Used Cars pues tampoco parece que sea ni siquiera España, igual es Reino Unido, ¿no? Pero tendría el volante al otro lado, ¿no? ¿Qué cosas más raras encuentra uno? Venga, vamos a volver con el vídeo.
Dicho esto, ¿lo recomendaría? ¿Me lo compraría? ¿Recomendaría comprarse otro? ¿Qué le cambiaría? Las preguntas de siempre. Este coche no tiene parangón en el mercado, no os podéis comprar otra cosa que se le parezca, porque el A5 de Audi no tiene nada que ver en conducción en curva rápida o en meterte en sitios donde quieras tener un tren delantero como el de este coche o un tren trasero también juguetón como el de este coche. El Clase C Coupé tampoco tenía la virtud de comportarse y fluir por la carretera tan bien como lo hace este aparato. Habrá que esperar a ver qué hace Mercedes con la nueva Clase C. ¿Qué le cambiaría al coche? Le falta chicha a este 430, no porque el motor corra poco, que corre mucho, sino porque el chasis es tan bueno que dan ganas de tener más pegada para poder terminar de redondear en más ocasiones la trasera cuando está saliendo por potencia. El tren delantero me parece sublime, no le cambiaría absolutamente nada. Si acaso el tacto del volante, sobre todo en la parte central, antes de que consigas meter carga suficiente en el volante, está un poco ligero y está un poco como desconectado. Es cuando ya has apoyado el coche, cuando realmente empiezas a notarlo y a vivirlo, y es ese punto inicial donde tal vez yo metería un poquito más de peso para terminar de informarme, o por lo menos que dejasen pasar más feedback a través del aro del volante para terminar de enterarte de lo que está ocurriendo. El problema es si necesitas las dos plazas traseras, porque en este coche están realmente complicadas para cualquier adulto que pase del 1,75, yo ya doy con la cabeza y me quedo encajado. Si medís más que yo, pues estáis en la mierda auténticamente. La cuestión es si el Serie 4 Gran Coupé, con su extra de plazas traseras y con su techo más levantado y todo lo demás, sacrificará mucho el comportamiento de la puesta a punto de este coche, porque en esta misma carretera hemos probado el 330 con el mismo motor y en teoría con la misma plataforma, y ese cambio de geometrías y ese cambio de tarados que se le han hecho hace que no sea un coche tan divertido, ni tan entretenido, ni tan convincente del tren delantero. Yo espero que el Serie 4 Gran Coupé sí mantenga la puesta a punto de este coche, su paso por curva y la trasera juguetona y un morro que nos subvira, que eso es algo que sí, cuando probamos el Serie 4 Gran Coupé la temporada, yo que sé, hace 3 ya, Diego, o 4, por lo menos, en aquel momento me pareció que era un coche que le costaba entrar y además te dejaba muy inerte el volante. Aquí, como aunque no se ha arreglado el tema de que el volante esté muerto, pues por lo menos tienes un tren delantero que entra en cualquier sitio. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis dudas, preguntas o cuestiones del coche o queréis opinar sobre sus dientes de castor frontales o sus tomas de aire falsas, lo que queráis, podéis hacerlo en los comentarios. Dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo. El me gusta es para el vídeo, no para el coche. Lo vuelvo a repetir por si a alguien se le ha quedado ahí la historia. Y suscribiros si queréis ver más contenido de este. No tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.